Cuando pensamos en las grandes potencias del Próximo Oriente Antiguo, lo primero que suele venir a la cabeza es Egipto o Babilonia, ¿verdad? Pero la historia es mucho más compleja. En el segundo milenio antes de Cristo, el tablero geopolítico se revolucionó por completo. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de tres jugadores clave que cambiaron las reglas del juego y lucharon por la supremacía: los hititas, los hurritas y el poderoso reino de Mitanni. Para entender bien este periodo tan movido, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos el contexto, ese nuevo orden que permitió que todo esto pasara. Luego, nos meteremos de lleno con los hititas y con el reino de Mitanni. Después, veremos cómo chocaron inevitablemente estos dos gigantes y, para terminar, qué legado nos dejaron después de su caída. Venga, viajemos en el tiempo. Estamos en el siglo XVII a.C. La situación en Mesopotamia es, para que nos entendamos, un auténtico caos. Los viejos imperios, como la Babilonia que vino después del famoso Hammurabi, están de capa caída. Y claro, este declive crea un enorme vacío de poder. Un escenario perfecto para que entren en juego nuevos actores con muchas ganas de comerse el mundo. Y este mapa nos sitúa a todos los protagonistas. Fijaos bien, al norte, en la península de Anatolia, es donde va a surgir con una fuerza increíble el reino hitita. Si ahora movemos la vista hacia el este, en la Alta Mesopotamia, vemos la zona de influencia de los hurritas, que acabarán formando el estado de Mitanni. Y como no, al sur, la de siempre, la superpotencia eterna, Egipto, que no quita ojo a lo que pasa en Siria y Palestina. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de estas nuevas grandes potencias. Vamos a ver cómo los hititas consiguieron hacerse fuertes en pleno corazón de Anatolia, algo que, ya os adelanto, fue un fenómeno único en toda la región. Y aquí está una de las claves para entender a los hititas, su origen. Eran un pueblo indoeuropeo, o sea, su lengua estaba emparentada con el latín o el sánscrito, nada que ver con sus vecinos semitas. Esto los convertía en unos auténticos extraños en la región. Se asentaron en Anatolia, se fusionaron con la gente de allí y crearon una cultura mixta que fue la base de todo su poder. Esta imagen es una pasada porque muestra su increíble arranque. Desde su capital, Hattusa, en el centro de Anatolia, reyes como Hattusili I lanzaron unas campañas militares brutales hacia el sur. Seguid las flechas del mapa conmigo. Bajan directos a las tierras ricas de Siria y en una incursión que fue legendaria, llegaron a saquear ni más ni menos que la mismísima Babilonia en el 1595 a.C. Casi nada. La historia hitita, como la de cualquier gran imperio, tiene sus altibajos. Podemos dividirla en estas tres grandes etapas. Un reino antiguo de unificación y primeras conquistas, que no estuvo mal, seguido de un periodo bastante oscuro, de crisis interna, el Reino Medio, para luego resurgir con una fuerza arrolladora en el Reino Nuevo, la fase imperial, que los convirtió en una de las mayores potencias de su tiempo. Y ojo, que no solo eran distintos en el idioma, mirad esto. Su sistema legal. Mientras que en Mesopotamia lo que mandaba era la ley del talión, el famoso ojo por ojo, las leyes hititas eran otra historia. Se basaban en la compensación. Es decir, se prefería pagar una multa para reparar el daño. Esto nos dice mucho, ¿eh? Sugiere una sociedad que quizás valoraba más restaurar el orden que la simple y pura venganza. Y uno podría pensar, bueno, un rey de la Edad del Bronce sería un tirano absoluto y ya está. Pues con los hititas no del todo, al menos al principio. El rey, aunque era el jefe supremo en lo militar y religioso, tenía que ser aceptado por el pancus, que era una especie de asamblea de nobles. Y la reina, la tauanana, cuidado, no era para nada una figura decorativa, tenía un poder político y religioso muy importante. Muy bien, ya conocemos un poco mejor a los hititas, pero ¿qué sería de un gran protagonista sin un gran rival a su altura? Pues vamos a girar la vista al este para conocer al poderoso estado de Mitanni, la gran creación política del pueblo hurrita. Y si los hititas ya eran particulares, los hurritas lo eran todavía más. No eran semitas, ni indoeuropeos. Tenían una lengua y una cultura que no se parecía a nada de lo que había alrededor. Vieron el caos que había tras la caída de Asiria y el saqueo de Babilonia por los hititas y dijeron, esta es la nuestra. Los distintos principados hurritas se unieron y crearon un reino nuevo y temible, Mitanni. El gran secreto del poder de Mitanni era su ubicación. Pura estrategia. Eran, por así decirlo, la aduana del mundo antiguo. Controlaban el cruce de caminos. Por sus tierras pasaba el estaño de Anatolia, los cereales de Mesopotamia, las maderas del Mediterráneo. Controlar esto no solo significaba hacerse de oro con los impuestos, sino tener una influencia política brutal. La sociedad de Mitanni era muy curiosa. Era como un pastel de dos capas. La base, la mayoría de la población, era gente hurrita. Agricultores, artesanos, lo normal. Pero por encima de ellos gobernaba una élite de guerreros de origen indoeuropeo, los Marianu. Estos tipos eran los amos del carro de guerra, la tecnología punta del momento, una aristocracia de combate que lo controlaba todo.
Así que recapitulemos. Tenemos a los hititas expandiéndose desde el norte y a Mitanni desde el este. Estaba claro que esto solo podía acabar de una manera, con un choque de trenes en toda regla. Y el gran premio, la joya de la corona, por la que todos se peleaban, era el control de las ricas ciudades y las rutas comerciales de Siria. Y esta era la gran pregunta que lo definió todo durante 2 siglos. ¿Quién se llevaría el gato al agua? Empezaba un gran juego a 3 bandas. Hititas, Mitanni y Egipto iban a usar de todo: diplomacia, bodas reales y, por supuesto, muchísima guerra para dominar la región más codiciada del mapa. Y en el centro de todo este conflicto estaba esta maravilla tecnológica, el carro de guerra ligero. Era rápido, súper maniobrable y, en manos de un buen arquero, absolutamente letal. Se convirtió en el arma decisiva, vamos, el equivalente a los tanques o a los cazas de combate de su época. Y entonces, en el trono hitita se sienta un personaje que va a poner el tablero patas arriba. Su nombre, Supiluluima I, un auténtico genio, tanto en lo militar como en lo diplomático, que con una energía increíble no solo sacó a su reino de la crisis, sino que lo lanzó a una campaña de conquista que cambió para siempre el equilibrio de poder. La caída de Mitanni fue rapidísima, casi un visto y no visto. La estrategia de Supiluluima fue brillante y letal. Primero, atacó a los estados vasallos de Mitanni en Siria para dejar al reino solo y sin aliados. Después, un golpe directo al corazón. Saqueó su capital. Como era de esperar, esto provocó una guerra civil en Mitanni por el trono, dejándolo totalmente indefenso. Y el golpe de gracia se lo dio una renacida Asiria, que aprovechó para zamparse lo que quedaba del imperio. Vale, el gran rival ha caído. Los hititas están en la cima. ¿Y ahora qué? Vamos a ver qué pasó después de este gran enfrentamiento y, sobre todo, cuál fue el legado que dejaron estas civilizaciones. La victoria sobre Mitanni dio a los hititas el control, sí, pero la gloria nunca es para siempre. Alrededor del 1200 a.C., todo el mundo del Mediterráneo oriental se vio sacudido por una crisis brutal, lo que llamamos el colapso de la Edad del Bronce final. Invasiones, sequías, rutas comerciales rotas, una tormenta perfecta que provocó el fin repentino del poderoso imperio hitita. Y la destrucción fue masiva. Grandes capitales, como la imponente Hattusa, fueron abandonadas y devoradas por el tiempo. Durante siglos, pareció que todo rastro de los hititas se había borrado del mapa. Pero no fue así. Su influencia sobrevivió, de formas que nadie esperaba, en la política, el arte y la religión de los que vinieron después. Y es que los imperios pueden caer, pero las ideas y la cultura son mucho más resistentes. En el norte de Siria surgieron pequeños reinos, los llamados neohititas, que mantuvieron viva su lengua y su arte. La religión hurrita también dejó una huella enorme en sus vecinos. Pero quizás su legado más importante, el más moderno, fue la diplomacia. Fueron unos pioneros en los tratados internacionales, sentando las bases de cómo se relacionarían los estados en el futuro. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Estos imperios, con sus ejércitos, sus carros de guerra y sus enormes palacios, parecían indestructibles, eternos, y sin embargo, se vinieron abajo. Su rápido colapso es un recordatorio brutal de que ninguna estructura de poder, por muy sólida que parezca, es invulnerable. Una lección de historia que, francamente, nunca pasa de moda.